Dios. Gracias. Gracias porque todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos conectarnos a un medio de comunicación y escuchar tu palabra si no estamos presentes en tu casa, Señor. Podemos ver imágenes y podemos escuchar, Dios, de ti. Muchas gracias, Señor, por cada vida que a través de la radio, a través de YouTube, a través de Facebook, recibe tu palabra cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres omnipresente, Señor, y estás con nosotros donde quiera que estemos y a través del medio por el cual nosotros proyectemos tu palabra, tú estás ahí, Señor. Tú estás allá en Colombia, en Venezuela, Señor. Tú estás allá en Santo Domingo, en Haití, Señor, en todo lugar donde se sintoniza Luminar FM, Señor. Donde está YouTube, donde está Facebook. Tú estás con cada persona, Señor, que conoce este ministerio, mi Dios, o cualquier ministerio que predica tu palabra, Señor. Tú estás allí. Solamente te pedimos en esta noche que cada uno de nosotros podamos, Señor, recibir la palabra y ponerla por obra. Ponerla por obra, mi Dios Todopoderoso. Hay una gran distancia entre lo que creemos y lo que hacemos, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Padre mío, no permitas que el afán de este mundo, Señor, que las pruebas de este mundo, Señor, nos alejen de ti. Padre, no permita, Señor, que el no ver lo que nosotros queremos nos aparte de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque no siempre vamos a ver lo que queremos, siempre vamos a ver lo que necesitamos y lo que tu inmenso plan divino tiene para nosotros, eso vamos a ver. Y tu palabra me dice que tu plan es mucho más grande que el nuestro, que tus pensamientos para nosotros son mucho más grandes que los nuestros. Por eso, Señor, yo clamo, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, y que ninguna persona, Señor, que esté en prueba, Dios mío, vaya por un camino acelerado o por un camino ancho, por no poder esperar en ti, por no frenar un poquito la emoción y esperar en ti, por no leer tu palabra y escuchar que dice ella, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, y probablemente cada uno de los que están a través de la radio, de YouTube, de Facebook, cada uno de nosotros tenemos una prueba, Señor. Una prueba no fácil. Pero tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tú eres hacedor de maravillas. Lo que nosotros no podemos con nuestras fuerzas, lo que la ciencia no puede, Señor, tú lo puedes todo. Y tu palabra me dice que tú renovarás las fuerzas como las águilas. Que a tus discípulos les faltó la fe y pidieron, Señor, aumentanos la fe. Señor, en tu palabra está todo. Permítenos, Señor, ser dirigidos por tu palabra siempre, Señor. Y no permitas, Señor, que ninguna prueba, ninguna persona, ninguna influencia, Señor, nos saque de una perfecta comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, aunque muchas veces no entendemos lo que nos sucede, mi Dios, todo está en tus manos y todo está bajo tu control, Señor. Estamos aquí un puñado de tu pueblo porque te creemos, Señor, porque queremos seguir creciendo en ti, por ti y para ti, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque aún en las congregaciones muchas veces no entendemos algunas posiciones,
algunas palabras, algunas instrucciones, algunos cambios, Señor. Muchas veces no los entendemos, pero en esta noche, Señor, te decimos, te lo dejamos a ti, lo que no entendemos, y nos sujetamos, Señor, a la autoridad que tú pusiste en nuestra casa, aunque no entendamos. Y con agrado, con gozo y con alegría, seguimos hacia la meta que es Cristo Jesús. Nos humillamos delante de ti, mi Señor. Quebramos nuestro intelecto, quebramos, Señor, nuestro anhelo de ver las cosas diferentes y nos sujetamos a ti, Señor, y nos sujetamos a la cabeza que tú pusiste en esta casa, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, porque la sana doctrina ha sido expuesta y seguirá siendo expuesta en este lugar, Señor. Aunque a muchos no nos guste, aunque a muchos, Señor, nos moleste, Señor, tu palabra será leída y enseñada siempre en esta casa, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, Dios Todopoderoso. Abre nuestros sentidos espirituales y permítenos, Señor, ser oidores, hacedores de tu palabra siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por cada instrumento que tú estás usando, Señor, para que nosotros vayamos hacia la meta, juntos, unánimes, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores, nuestros maestros, Señor, maestras. Muchas gracias por cada servidor en la iglesia de Cristo Jesús. Señor mío, permítenos entender qué es ser hacedor de tu palabra, qué es servidor tuyo, Señor. No servidor al hombre, sino servidor tuyo, Dios Todopoderoso. Y que cada uno en la medida, Señor, que vaya recibiendo, Dios mío, podamos dar los pasos de fe, Señor, y ocupar el lugar que tú quieres que ocupemos en el cuerpo de Cristo. Señor, el que sea pie, que haga la función de pie, pero que la haga con excelencia, no quejándose porque no es cabeza. El que sea mano, Señor, que haga el oficio de mano, no quejándose porque no es cabeza o porque no es pie. Y el que sea cabeza, Señor, permítele seguir. Ha sido de tu mano, ha sido de tu palabra, ha sido de tu Santo Espíritu, Señor, para poder dirigir todo el cuerpo conforme tú lo has estipulado, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por cada dedo, cada mano que se ha añadido al cuerpo de Cristo en este lugar. Muchas gracias, mi Rey. Y permítenos, Dios Todopoderoso, seguir creciendo unánimes en el cuerpo de Cristo. Estamos aquí, Señor, una vez más dispuestos a recibir la enseñanza, la instrucción, Dios mío, a ser guiados por tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra, Señor, y a dejar de lado lo que nos estorba al servicio tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Buenas noches a cada uno. Dios los bendiga.
Gracias por asistir en esta noche a la clase. Saben que Dios tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la disposición de llevar la cruz de Cristo. Y hemos entendido que no se trata de llevar la cruz de Cristo, sino de que nosotros llevemos cada uno nuestra cruz. Amén. Porque ya Cristo cargó la cruz por cada uno de nosotros. A nosotros nos corresponde llevarnos la cruz que nos corresponde para no el beneficio propio, sino el beneficio de los demás. Porque ya lo que tenemos, ya lo tenemos por gracia. Amén. Estamos todos bajo la gracia de Dios. Todos hemos sido redimidos. Si estamos aquí es porque Cristo tuvo favor y misericordia con nosotros. Pero hay un grupo de gente allá afuera que no conocen el favor y la gracia de Dios. Y por eso que a ti y a mí nos corresponde cargar la cruz de Cristo. Perdón, nuestra cruz. Amén. En esta noche vamos a entrar en una lección nueva. Estamos casi terminando con el discipulado. La lección que vamos a entrar esta noche es cómo conocer la voluntad de Dios. Si nosotros estamos deseosos de conocer la voluntad de Dios, no es solamente por conocerla, ¿verdad? ¿Para qué queremos conocer la voluntad de Dios? Para hacerla. Porque si conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, no sirve de nada conocerla. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Amén. La palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo a los hombres que han sido instrumento para que pudieran escribir todo lo que proviene del corazón de Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios es el que revela en nosotros los secretos de Dios. Amén. Como nuestro espíritu le deja saber a Dios cuáles son nuestras necesidades. Antes de que nosotros pedamos cualquier cosa, ya Dios lo sabe. Amén. Entonces en esta noche vamos a entrar en ese estudio de cómo conocer la voluntad de Dios. Y el que conoce la voluntad de Dios y la hace, le es de provecho. Le sale beneficioso. Algo que le quiero recordar, que Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos de Él. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A veces nosotros decimos, no, pero pastor, me pasó algo ahí que fue tan desagradable. Para ti fue agradable en el momento, pero lo que sigue mientras tú estás bajo la voluntad de Dios es bueno. Porque es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Lo que pasa es que el hombre, cuando quiere que la cosa suceda, hace una raya recta. Voy a salir de la A para llegar al B. Es el plan del hombre. Y el plan de Dios sobre la raya recta que tú tienes así. ¿Ah? Porque tú vas a ir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu plan. Yo me acuerdo que cuando yo hacía reparaciones de relojes, yo fui relojero, y a veces me daban un reloj y el pobre me era tan sencillo, dije, no, eso lo termino en 5 minutos. Entonces en desarmar el motor y cosas, hay una pieza,
volaba. Y resultaba que si la pieza no la encontraba y no estaba disponible en el mercado, me tocaba ordenarlo. Algo que pasaba 5 minutos para arreglarlo me podía tomar hasta una semana para poderlo arreglar. Pero a primera vista eran 5 minutos. ¿Qué les quiero decir con eso? Que Dios no se sujeta a la voluntad de Dios. Nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. O sea que nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer la cosa o cómo queremos las cosas. Amén. Es Dios que tiene que decir cómo yo quiero las cosas. Pero Dios, hace tanto tiempo que yo vengo pidiéndote por eso, por lo otro, por eso. No es el momento. Cuando llegará el momento, tú lo tendrás. ¿Por qué, pastor? Porque Dios conoce nuestros corazones. Él conoce todo de nosotros. Y por amor a ti, para que lo que tú le pides no te apartes, porque todavía tu corazón no ha sido afirmado para con Él. Y por cuanto no quiere que tú te alejes de Él, Él dice, no es el momento. Pero cuando llega el momento en que tú te sujetes completamente a Él, para hacer su voluntad, para obedecerle en todas las cosas, entonces Dios empieza a confiar de las cosas que tiene que confiarte. ¿Por qué? Porque estás siendo fiel en lo poco. Estás siendo fiel en lo poco. ¿En cuál solo poco? En lo que viene, en cómo está la situación. Todavía no has obtenido, Señor, gracias, no sé cuál es tu plan, pero gracias. Si todavía no me has dado lo que yo te he pedido, gracias, porque tú tienes tu razón, que yo desconozco, porque yo mismo no conozco mi corazón, porque dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Ni siquiera uno mismo conoce su corazón. Si conoce tu corazón, tú puedes decir, yo nunca me voy a enojar, nunca voy a echar un grito ni una rabia. Y de pronto sucede algo y sale más disparado que un león. ¿Sí? Y no sabía que tenía corazón de león. ¿Sí? Entonces, Dios nos conoce a nosotros, todas nuestras debilidades, todo lo que no nos conviene por el momento. Por lo tanto, Dios no nos da todas las cosas, porque Él tiene sus razones. Amén. Pero cuando uno realmente quiere conocer la voluntad de Dios, uno primeramente tiene que sujetarse a Dios en lo poco. Es como cuando uno va y empieza un trabajo y no tiene ninguna experiencia. Y para adquirir esa experiencia, que uno tiene que hacer, sujetarse a aquel que lo va a ir enseñando para aprender. ¿Sí? Entonces uno se sujeta y sí, tú tienes que hacer la cosa así, sí, sí. Aunque después tú descubres un método mejor de hacer la cosa, pero en el momento que estás aprendiendo, tienes que sujetarte a la voluntad de esa persona que te está enseñando. Si no, no va a aprender. Si no, te va a decir, mira, chao, chao, porque tú no estás dispuesto a aprender. No es así. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios, para que Dios nos tenga de cerca. Porque a los altivos Dios lo mira de lejos. Amén. Entonces, en nuestra humildad Dios nos acompaña en todas las cosas y nos enseña todas las cosas por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, lo primero que dice ahí, lo que acabamos de leer, eso está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no esté pendiente tanto de lo que está pasando en este siglo. No ponga tu corazón a las cosas de este siglo. No esté tan ocupado en las cosas de este siglo. No te mezcles con ellas.
Es lo que nos dice la palabra. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra es muy importante. La renovación de tu entendimiento te lleva a un punto donde tú tienes que entender que tú no lo conoces todo, tú no lo sabes todo. Entonces necesita todos los días renovar el entendimiento tuyo. Porque yo le he dicho una cuanta veces, el día que tú crees que tú lo sabes todo, hasta allí llegaste. Te quedarás, ese será tu mayor tesoro, tu conocimiento, pero no en la renovación de tu entendimiento para alcanzar mayor sabiduría y mayor entendimiento. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar renovando nuestro entendimiento para comprobar, para llegar al conocimiento, para llegar a comparar cuál es la buena voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Amén. Conociendo a Dios, quien nos ha demostrado de tantas maneras su amor, perfección, sabiduría y omnisciencia, nos damos cuenta de cuánta razón tiene el apóstol Pablo al decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para conocer esa voluntad de Dios, es imprescindible entender que Él tiene un plan y un propósito para todos. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan y un propósito? Pero es el plan y el propósito de Dios. No es el plan y el propósito tuyo. Tienes que ponerte eso bien en la mente. Dios siempre va a actuar de acuerdo a su plan y su propósito, pero como usándote a ti como instrumento para su gloria. Amén. De eso se trata. Conocer la voluntad de Dios es para que nosotros la hagamos. Amén. Pero para conocer esa voluntad de Dios, ya leímos esa parte, pero vamos a leerlo otra vez. Es imprescindible entender que Él tiene un plan y un propósito para todo, y para cada uno en particular, y que no puede hacer nada sin un propósito absolutamente perfecto y bueno, y en armonía con su naturaleza santa. ¿Sí? Su plan y su propósito no va a salir de quién eres. Entonces voy a poner mi teléfono en silencio. Se me olvidó. Amén. En la misma naturaleza vemos esa perfección y belleza, y que detrás de todo lo que existe hay un plan, un diseño armonioso. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros como seres humanos? Nosotros nos frustramos porque queremos alcanzar nuestra meta. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que poner nuestros ojos en la meta que es Cristo. Amén. Entonces ya no se trata de nuestra meta ya que estamos en Cristo. Ya se trata de la meta que es Cristo. Para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea que eso ya nos derriba de todo plan, de manera que ya no se trata de mí. Mientras tú crees que se trata de ti, estás completamente errado. Está dando al blanco no. Errando al blanco. ¿Sí? Porque nunca se va a tratar de ti. Pero pastor, es que fuiste comprado a precio de sangre.
Ya tú no te perteneces, Él te compró para su gloria. Tú le perteneces, tú le perteneces, tú le perteneces. Fuiste comprado, tú le perteneces. Fuimos comprados a precio de sangre, porque el destino que nos era reservado era la muerte. Entonces Él nos compró para que no muriéramos. Nos limpió, nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados. Y ahora Él se ha constituido Señor nuestro de nuestra vida, Señor de nuestra alma. Por lo tanto, ya nos sujetamos a Él porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Amén. Entonces ya no hacemos lo que nos parece, porque antes nos vestíamos, nos ceñíamos y no íbamos a donde queríamos, ¿verdad? Ahora nos ciñe otro. Y Él dice, ahí yo quiero que tú vayas y ahí yo quiero que tú, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Ahora estamos bajo su voluntad. Amén. Entonces ya no se trata de nosotros. Es el caso de la luz, cuya naturaleza última todavía es un misterio para la ciencia, pero que penetrando en nuestros ojos, tan complejo y delicado, produce impulsos eléctricos que llegan al cerebro y nos permite ver todas las cosas y disfrutar de la creación de Dios. Una maravilla, diseño. Considerad las estaciones del año. Una simple inclinación de 23.5 grados del eje terrestre nos permite tener la variedad del clima y de fruto de la tierra. Recuerda también los siglos de la naturaleza y el delicado equilibrio entre los tres reinos que lo componen, proveyendo cada uno los elementos necesarios para el otro. Plan, propósito y diseño es el mensaje de la creación. Si esto es cierto de la creación física que nos rodea, ¿cuánto más lo será de las cosas espirituales, que son las de verdadero valor? Veamos pues que las Escrituras nos enseñan acerca del plan de Dios, sus propósitos y su voluntad. Ahora vamos a ver los planes de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada persona, una forma que forma parte y armoniza con un plan eterno de manifestación de su gloria, de su sabiduría y de su amor. Entonces vamos a descubrir algunos aspectos de esos planes divinos. El plan de Dios para la creación, según Efesios 1:9. Efesios 1:9. Me lo lee Gladys. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿En qué? Sí mismo. O sea que los planes no están fuera de Dios, nunca serán fuera de Dios. Entonces cuando uno tiene un plan, tiene que presentárselo a Dios para saber si es su voluntad y decirle, Señor, si esa es tu voluntad, permita que se cumpla ese plan, ese propósito. Amén. Porque nada va a suceder fuera de Él, porque tiene que estar en armonía con su plan y su propósito. Amén. Entonces, sería decir, Señor, dame riqueza, pero ¿qué tú vas a hacer con la riqueza? ¿Lo va a atesorar en un banco o va a ayudar a los que tienen necesidad? Sería una forma de conocer el plan y el propósito de Dios. ¿Para qué le pides? Por eso Jesús dijo un momento, dice, pedís, pero no sabes pedir.
Porque pedís por vuestros deleites y no recibes porque pedís por vuestros deleites. Para vuestros deleites. Pedís, pero pedís mal. Amén. Tenemos que pedir de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque para los que no conocen a Dios es un misterio, pero para nosotros que le conocemos, ya no es un misterio, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Amén. ¿No es hermoso pensar que hay un plan integral de Dios, que formamos parte de Él? Que nuestro amado Salvador Señor es el centro de ese plan. Es el centro de ese plan. Mira, mis amados hermanos, nadie me puede decir de que antes de conocer a Cristo, conocía el rumbo, no sé, el propósito o sabía por qué estaba en el mundo. Por lo menos yo, antes de conocer a Cristo, yo no sé por qué yo estaba en este mundo. Yo no sé por qué estaba trabajando, no sé por qué me levantaba todos los días y comía y a la noche me dormía y iba a trabajar, pero no había un fin. Y que después que me muriera, ¿qué? O sea, vengo, nazco en un mundo, estudio, me pelo los ojos, aprendo algo, soy un profesional, trabajo y muero. Y después. Entonces no había un propósito, no había un plan. Algunos dicen, no, yo voy a almacenar y voy a dejar herencia a mis hijos. Pero ¿qué tal si tu hijo, como ha pasado a muchos, como le conté la otra vez, que tuve un amigo mío que al nacer, saliendo del vientre de su madre, le hicieron una cuenta de banco con $1 millón? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasó con todas las cosas que él tuvo cuando ya fue mayor de edad para manejar toda la riqueza que su padre le había entregado? Todo lo perdió porque se volvió un adicto a la droga y lo vendió todo. Una motocicleta de $10,000 en ese tiempo me lo vendió por $80 para fumarse droga. Una casa hermosa, todos los regaló para poder suplir su adicción. Entonces, ese era el plan de los padres. Pero ese plan tuvo un éxito. ¿Sabemos lo que va a hacer nuestros hijos con lo que le dejamos? Pues eso no es un plan, ni tampoco un propósito. Ese es tu plan, ese es tu propósito. Pero no quiere decir que se van a realizar como tú lo piensas. Le estoy hablando con el corazón abierto. ¿Es bueno dejarle herencia? Bueno, si el hijo es sabio y lo sabe manejar. ¿Sabe por qué Dios le ha placido entregarle el reino de Dios a su hijo? Porque no se salió de la semejanza de Dios, no se salió del plan de Dios ni del propósito de Dios. Obedeció hasta la muerte. Que si le dejas la herencia más importante, que es la palabra, la dirección divina, puede quedarse con muchos millones y va a saber qué hacer con ellos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Nuestros, si no van de acuerdo al plan y el propósito de Dios, de nada sirve. Amén.
Porque algunos de nosotros a veces nos sentimos tristes, abatidos, no le puede dejar una herencia, no puede hacer eso por mí. No. Si tú caminas con Dios y le crees a Él, Dios tendrá, así como un plan y un propósito contigo, Dios también tendrá un plan y un propósito con tus hijos. Amén. Porque las promesas de Dios no es para ti solamente, es para los tuyos también. Porque si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. Pero de que tú después de que no va de acuerdo a tu plan y tu propósito, ese es tu afán. Pero de que Dios sabe lo que va a pasar después, Él lo sabe. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que nuestros hijos puedan heredar esa promesa y que el plan de Dios siempre esté con ellos? Que nosotros nos sujetemos a Dios para hacer su voluntad y obedecerle a Él de manera que nuestros hijos sepan que a través de nosotros hay un camino a seguir. Porque enseñarle al niño en su camino no es solamente decirlo, es caminar por ese camino para que él conozca el camino. Porque si enseñar a ese niño, aunque fuera viejo, no se apartará de él. Amén. Enseña al niño en su camino. Pero la enseñanza no es verbal. Es por medio de hechos. Testimonio. Amén. El plan de Dios para el ser humano. Gracias a Dios no somos descendientes del mono. ¿Cuántos son descendientes del mono acá? Ni producto de una casualidad ciega y sin propósito. Dios tiene un propósito para el ser humano y un plan precioso. Isaías 43. Capítulo 43. Versículo 7, Benjamín. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién? Entonces, ¿qué pasa a aquellos que buscan su propia gloria? Están fuera de órbita. Órbita. De órbita. ¿Sí? Mira, mis amados hermanos, si podemos entender que el Creador es Dios y que Él hizo todas las cosas como Él quiso, no como ninguno de nosotros quisimos. Además, Él creó al hombre después que Él hizo todas las cosas. Y creó al hombre y le dio al hombre la autoridad de sujetar todas las cosas, de señorear sobre las cosas. Amén. Pero primeramente Él hizo todas las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Él no le pidió opinión al hombre. Él lo hizo todo como Él quiso y después puso al hombre sobre ellos. Pero también fuimos hechos por Él. La bendición de toda esa cosa que nosotros fuimos hechos con sus manos, las demás cosas fue por la palabra. Sea la luz, dijo la palabra, pero a nosotros nos tomó del polvo de la tierra y nos formó con sus manos. Amén. Esa es la diferencia. Eso quiere decir que para Dios somos preciosos. Si Él tomó el tiempo para formarnos con sus manos, cuando todas las cosas fueron por palabras. Eso demuestra ya desde un anticipo que el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Y que aunque seamos rebeldes, Dios nos ama. No aprecia ni ama la rebeldía nuestra, pero ama, nos ama con un amor eterno. Nos ama tanto que no importa lo que hayamos hecho, si venimos a Él, le dice, Señor, me arrepiento, pero de corazón, Él nos recibe. Y qué bueno sería que nosotros también podamos tener ese mismo amor, porque somos de Él y somos para hacer su voluntad, para manifestar su gloria. Y que otro no haya hecho lo peor del mundo y que venga a donde nosotros decir, le pido perdón, no sabía lo que hacía en ese tiempo, y que nosotros le digamos, te perdono, o le digamos, no, no te puedo perdonar, porque lo que tú me hiciste no se le hace a nadie. ¿Sí? Y entonces debemos de entender allí que estamos para hacer su voluntad. Y si su voluntad es que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como Él también nos perdonó nuestras ofensas, así tiene que ser. Así tiene que ser, aunque te duela, aunque tu orgullo esté por encima de todo, tiene que humillarte. Puedo seguir con la clase porque lo veo como muy silencioso hoy. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Ah, bueno, pues puedo seguir la clase. No sé. Efesios 1:5, hermana Erika. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Primeramente tenemos que entender cómo empezó ese versículo. No dice por amor. En amor. Porque por amor sería un sentir de Él hacia nosotros. Pero en amor es la forma que Él nos creó a nosotros para que estemos en amor. Y así nos predestinó en amor. Amén. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso nos muestra lo mucho que Dios nos ama. Y la predestinación nuestra tiene que ser en el amor de Cristo. Por eso que Él usó a Cristo para redimirlo a nosotros. Porque Cristo era la demostración perfecta de su amor por nosotros. Amén. Entonces, la demostración perfecta de su amor por nosotros para que nosotros fuésemos redimidos por este mismo amor y de manera que nosotros en este mismo amor seamos hijos de Dios. Amén. No podemos salir de la esencia de Dios. No podemos salir de allí. Porque en la esencia de Dios es que nos constituimos sus hijos. Amén. No podemos salir. Decirle que no podemos salir quiere decir que no podemos hacer las cosas como nos parece, como queremos. Amén. Y yo siempre hago énfasis de que cuando la palabra se refiere a que muchos que dicen Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos, es porque no viven la esencia de Dios, no están bajo la voluntad de Dios, están bajo voluntad propia. Conocedor de la palabra, tal vez haciendo prodigios y milagros y todas esas cosas. Y Dios los hace por amor a aquellos que tienen que creer en su nombre y los usa como instrumento. Pero cuando llega delante del Señor y diga, Señor, Señor, y el Señor le diga, yo no los conozco,
Porque para conocer tiene que estar en la esencia, debe de haber esa comunión, esa conexión en la misma esencia mía, porque dice la palabra que cuando Él venga, Él viene a buscarse a sí mismo. Entonces tenemos que permanecer en su esencia, en su imagen. Amén. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que sujetarnos a Él y a su palabra. Porque de otra manera no hay cómo. No hay cómo. Él es el camino. Quiere decir que no hay otro camino. No podemos escoger, formar un camino propio y decir que es el camino del Señor. Porque su camino nos lleva a sujetarnos a su voluntad. Él es la verdad. Esa verdad nos sujeta a nosotros a vivir esa verdad. Él es la vida. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de la vieja criatura para vivir esa vida nueva que Él vino a darnos. O sea que no podemos salir de esa esencia si realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. A pesar de que el hombre cayó en desobediencia y rebeldía y se apartó de Dios por el pecado, la voluntad de Dios sigue siendo de bendición. Ezequiel 33:11. ¿Quién tenía Ezequiel? Hermana Dixie lo lee, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Amén. O sea que Dios dice en otro versículo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Porque hay un camino, hay muchos caminos que están fuera del camino del Señor. Pero hay muchos caminos que al hombre le parece bien, pero son caminos de perdición. Son caminos de muerte. Amén. Nosotros tenemos que conocer el camino de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. No para solamente adquirir conocimiento, sino para sujetarnos a su voluntad. Porque hay un propósito y un plan perfecto detrás de eso, y un plan hermoso. Es que nosotros venzamos la muerte y podamos alcanzar la vida eterna. Y podamos reinar juntamente con Él por toda la eternidad. Yo no sé cuál es la vida que queremos, la pasajera, la barata, porque sabe que hay cosas que parecen oro y que no lo son, ¿verdad? Y tú te lo pones y parece, wow, el hombre más rico del mundo. Y a la semana, 2 semanas pasadas, cuando se le va el brillito del oro, los dominicanos dicen, date brillo, cadenita, que tu mojo llega. Date brillo, cadenita, que tu mojo llega. Eso lo aprendí de mi hija. ¿Sí? Pero parece, lo real permanece. ¿Sabe lo que sucede con el oro? El oro puede pasar por la prueba de fuego más alto, más grande, y no se pierde ni un cc. Sí, permanece oro. Al contrario, más fuego aguanta, más puro se pone. Porque todas las impurezas no resisten al fuego, el oro sí. Entonces lo real son lo que permanece, lo verdadero son lo que permanece. Entonces para ser real y verdadero tenemos que sujetarnos a Dios y estar bajo su voluntad. Amén. Te venden un perfume de la verdadera marca, tú te lo pones y tienes que bañarte 3 veces para que se te vaya el olor.
y te pone el barato y sale a la puerta y ya se fue el olor. Y tú crees que tú andas huele el oso todavía y nadie te huele nada. Pastor, yo no uso perfume, pero se lo digo porque yo sé, porque hubo un tiempo que sí lo usaba. Sí, yo ando con un perfume natural, la que me dio el Señor. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser reales. ¿Y sabe lo que quiere decir reales? Quiere ser pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Todavía, aunque seamos, lo que Dios quiere que seamos, pero es para anunciar su virtud. Amén. Yo le estoy enseñando bien. Yo sé que sí. Así no tendré que tener ninguna excusa delante de Dios. Señor, si él no hizo tu voluntad, no fue por mí. Porque no lo quiso hacer. Porque le enseñé todo lo que tú me dijiste que enseñara. No me rehusé, no me reniegué, hice tu voluntad, Señor. Entonces, quiere decir que la sangre de ninguno será sobre mí. Sí. Hay de aquellos que quieren trastornar la palabra de Dios para manipularla y para conseguir lo que ellos quieren. Hay de ellos. ¿Cómo se llama? Lot, el hermano de Abraham. Quiso escoger el lugar más hermoso, más bueno, pero él lo perdió todo, ¿no? El sobrino, sí, de Abraham. ¿Verdad? Él escogió la cosa, lo mejor, pero se pudo quedar con ello. Entonces nosotros tenemos que escoger lo mejor, aunque no nos parezca lo mejor. Para él le parecía lo mejor y para el hombre parecía lo mejor. Pero lo mejor es estar bajo la voluntad de Dios. Y así hizo Abraham, permaneció bajo la voluntad de Dios. ¿No es maravilloso el amor y la paciencia de Dios? Y por esa voluntad que podríamos llamar cerca de Dios, es que Él diseñó el plan de salvación, en el que incluyó a todos los hombres de Dios en la Biblia. En Juan 6:38, Jesús afirma que vino a este mundo solo para cumplir la voluntad de su Padre, que está en los cielos, la cual es la salvación del hombre perdido. Él nada más vino a eso. ¿Te imaginas que Jesús viene aquí y empieza lo primero, mira, yo les voy a decir algo a cada uno y que les sirva cuando ustedes ya empiecen su ministerio. Cuando ustedes van a empezar un ministerio para hacer la voluntad de Dios. Si usted va a hacer un ministerio para hacer su voluntad, no tiene ningún problema, no va a tener ninguna adversidad porque ya usted está en la mano del adversario. Pero si usted viene para hacer la voluntad de Dios, se van a levantar muchos hombres usados por el adversario para tratar de desviar el plan y el propósito que Dios tiene para contigo. Yo se lo estoy diciendo. Porque a mí me ha pasado y Dios me ha abierto los ojos. Y no es que yo no podía caer, pero bajo la voluntad de Dios he sido dirigido para no caer. Gracias, Señor. ¿Sabes? Los hombres que vienen y te quieren meter en un evangelio de prosperidad y usan la palabra, y si tú no eres firme en la palabra, tú caes. ¿Y quién hizo eso con Jesús? Satanás. Si postrado me adoraré, todo ese reino te daré. Que le ofreció prosperidad. ¿Sí o no? Pero cuando vino Satanás a ofrecerle ese tipo de plan,
y ese tipo de propósito, de una propuesta indecente. ¿Qué usó Satanás? ¿Usó su propia palabra? Él usó palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que vendrán a ustedes hombres que usen la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas veces y hasta el día de hoy han tratado de tergiversar el plan y el propósito que Dios tiene para esta congregación? Yo le digo que si esta congregación no fuera de Dios, hubiese pasado sin hacer caso. Es como cuando alguien pasa para destruir algo y ve algo que todavía está construido y trata de destruirlo. Pero si ya está destruido, ¿pasa de algo, sí o no? Se infiltran. Y se infiltran de una forma tan astuta. Se infiltran. Yo lo estoy diciendo para el conocimiento suyo, porque algún día se va a encontrar en la posición de ser llamado para hacer la voluntad de Dios. Y esas cosas le van a suceder. Y tenemos que ser vigilantes. A mí me han venido a ofrecer Padre espiritual. A mí me han venido, mira, mis amados hermanos, yo lo que le estoy diciendo, hombres que hablan palabras poderosas y no bien centrado a la palabra y que han querido ocupar el lugar de Jesucristo en tu vida. Ustedes no saben nada porque ustedes están aquí recibiendo su palabra, pero el que Dios ha puesto para dirigir la grey es la que recibe todo, porque si llegan a derrumbar el pastor, las ovejas se dispersan. O sea, no tienen nada que ver con ustedes, tienen que ver conmigo. Y si Dios no me da la sabiduría, además cuando Dios me llamó a pastorear esa congregación, algunos decían, eso no va a durar ni 3 meses. ¿Sabe cuántos años ya llevamos? 8 años. Enero del 2010. El pastor se quedó con nosotros 2 años más y después se retiró. Pero nos habían dado 3 meses. No estoy diciendo que fue fácil. No estoy diciendo que fue fácil. Pero Dios ha sido fiel. Amén. Y no siempre, yo creo que ustedes entienden eso para no tampoco enfocarse en la persona que está siendo usado. Porque la persona que está siendo usado tampoco sabe lo que está haciendo. Porque dice la palabra que muchos quieren matarlo pensando que están haciendo un favor a Dios. Entonces la persona realmente no sabe lo que está haciendo. Por eso que nosotros tenemos que, a pesar de todas las cosas, perdonar a aquellos que nos ofenden. Y ofender no quiere decir de palabra, ofender quiere decir hacer una ofensa contra ti. Sea lo que sea. ¿Sí? Entonces todos nosotros somos llamados, pero tenemos que guardar el enfoque principal, es de guardar la esencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Y que todas las cosas que suceden lo usen como trampolín. ¿Sí? No lo usen para caerse y quedarse en el piso, sino usarlo como trampolín. Para crecer y alcanzar mayor sabiduría y conocimiento. Amén. Porque mientras estamos bajo la voluntad de Dios, nada lo va a poder derribar. Pero si se dejan seducir y si se dejan ser engañados, van a la derriba. Y cuando estén fuera del camino ni se van a dar cuenta. Lo peor del caso es que no se van a dar cuenta cuando están fuera del camino. Porque todavía van a seguir
ese camino pensando que está en los caminos del Señor. Créanme que hay muchos pastores que todavía defienden su doctrina, defienden su fe porque creen que es lo correcto. Ellos no lo están haciendo como de una forma mala. Ellos creen, ellos lo creen. Cada uno en su doctrina lo cree y lo defiende a uña y diente. Amén. Entonces nosotros tenemos que, en vez de mandarlo para el infierno, como muchos hacen, te va para el infierno, es orar por ellos para que no vayan al infierno. Si tú no recibes a Jesús, te va para el infierno. No, no le diga eso. Dígale cuánto Jesús le ama, que dio su vida por él. Y déjale con esa palabra de amor, de que el amor de Dios fue derramado en una cruz por nosotros. No con la intención de condenarnos, sino de salvarnos. Eso no podemos decir, porque de aquí a que tú dejas a la persona con esa palabra, nosotros damos la palabra, pero Dios es el que da el crecimiento. Sembramos la semilla, pero Dios le da el crecimiento. Entonces no podemos condenarla antes de que Dios dé el crecimiento. Puede ser que pase 3, 4, 5 años antes de que Dios dé el crecimiento. Pero nuestro trabajo es ser como sembradores. Salimos a sembrar. Si la semilla cae junto al camino cayó. Lo que va a pasar con esa semilla, el pajarito lo sabe. Si cae en la piedra, lo sembraste, cayó en la piedra. Lo que pasa con esa semilla, la piedra lo sabe. Pero no te preocupes con lo que pasa con eso. Si cae entre espinos cayó. No te preocupes con lo que va a pasar cuando caiga entre espinos. El espino sabe lo que pasa con esa semilla. De igual forma, si cae en buena tierra, tampoco te preocupas con lo que pase. Porque dará fruto al 30 y al 60, al 100 por uno. Amén. Pero ¿quién le va a dar crecimiento? No el sembrador. Si imagina usted, nosotros pudiéramos dar crecimiento a los árboles que sembramos, nunca hubiese faltado fruto en nuestra casa, ¿verdad? Nuestra hermana Vilma ahí tuviera toda clase de... Ahí mango crece ahora. Amén. Estamos bajo la voluntad de Dios. No somos Dios. Somos instrumento en la mano de Dios. Nunca debemos de pretender ocupar la silla que le pertenece a Dios. ¿En qué momento lo ocupamos? Cuando nosotros somos juez? Porque el único juez verdadero es Dios. Nosotros debemos de limitarnos en hacer lo que Dios nos mandó a hacer, su voluntad. De amar los unos a los otros. De tener misericordia los unos por los otros. De orar los unos por los otros. De soportar los unos a los otros. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Buena y perfecta. Entonces, como ya no se trata de ti, no debes de sentirlo pellizco. No debes de sentir las pisadas en tu callo, no debes de sentir esas cosas. ¿Sí? Porque ya no se trata de ti. Renunciaste a tu vida cuando se la entregaste a Cristo. Amén. ¿Puedo seguir? Vamos a Efesios otra vez. Vamos a leer el 5 y el 6. Efesios 1, 5 y 6. Hermana María, léela por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo acepto como no por el amado, en el amado. O sea, tenemos que permanecer en él para ser aceptado. Permanecer en él y él en nosotros. Amén. Yo estaba leyendo algo muy interesante ahí en el capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. O sea que ustedes no tuvieron que hacer nada para salvarse. Hay mucha gente que todavía están tratando de salvarse por medio de las obras, y eso no es de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Dios tuvo que hacer el don, tuvo que hacer el sacrificio para salvarnos a nosotros. O sea que si todavía hoy estamos haciendo sacrificios para ser salvos, en vano lo estamos haciendo. Porque cuando nosotros hacemos un sacrificio para tratar de complacer al Señor o de agradarle a Él, lo que estamos diciendo inconscientemente es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Yo necesito hacer un sacrificio aparte. Cuando realmente el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, hoy, mañana y por los siglos. Amén. Lo único que nos falta a nosotros es sujetarnos a su voluntad, sujetarnos. Dejar que Él tome la rienda de nuestro corazón, la rienda de nuestras vidas. Dejarle a Él que sea realmente nuestro Señor, para que se cumpla en nosotros lo que dice el Salmo que todos conocen, Salmo 23. Ajá. Pero ¿hasta dónde es nuestro pastor? ¿Hasta que Él nos pastorea o hasta que nosotros hacemos lo que queremos y cuando queremos hacer nuestra propia voluntad? Dice, no me pastorea por el momento, porque yo necesito arreglar una cuentita ahí. Es cuando Él es nuestro pastor que se cumple ese salmo en nuestras vidas. Cuando estamos bajo su voluntad como ovejas obedientes, sujetos a Él en obediencia. No sé, cuando Él nos pastorea, entonces Él es que nos hace. ¿Ah? Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus discípulos? Juan 17, hermano aponte. Juan 17, capítulo 20, 24, 20 al 24. Mas os ruego solamente por esto, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos serán uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿sigo? Hasta el 24. Sí. Ajá. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca Que tú me enviaste. que tú me enviaste y que los has llamado como también a mí me has llamado. Padre, Aquellos que me has dado. aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Estoy mejorando, ¿sabes? ¿Mm? Estoy mejorando. Sí, sí. Ah, sí. Entonces, veamos esa oración que Cristo hizo por nosotros y la profundidad de esta oración. Él estaba orando por este momento, por lo que estaban con él en ese tiempo, que eran los discípulos, ¿verdad? Y él decía en esto, mas os ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre. ¿Cuánto creen en el nombre de Cristo? ¿Verdad? Por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué? Dios quiere que nosotros estemos en armonía. Que seamos uno. Y para ser uno, mis amados hermanos, no es que tú seas perfecto, es que yo sea perfecto. Porque nosotros tenemos una tendencia, ¿no? Si esa persona no es como yo soy. Chusma. ¿Verdad? No es como tú eres, no es como tú crees. Es como es el amor de Dios en tu corazón. De que seamos uno, es eso, mis amados hermanos. De que nos podamos soportar los unos a los otros. ¿Sabes por qué la palabra dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros? Porque somos insoportables. Y que tenemos que amar los unos a los otros porque no somos de amar. Dios, esos requisitos de Dios para con nosotros es para que podamos superar las imperfecciones que vienen en nuestros caminos. No es para que nosotros tengamos un conocimiento de que el amor es, y que la paciencia es, y que eso es, y que la misericordia es. No, es para que nosotros la vivamos, y cuando la vivamos estemos bajo la voluntad de aquel que nos llamó por su gracia y su misericordia. ¿Sí? Porque si no, ¿qué necesidad tienen esa palabra? Si no puede causar el efecto por la cual existen. ¿Sí? Esa palabra no tiene sentido si no se pone en práctica. Son simplemente palabras. No sé, ¿cuál es la causa para que nosotros nos desunamos, nos separamos, nos dividamos? No existe ninguna. Tu razón solamente. Tú tendrás tu razón, pero no la razón de Dios. Amén. No, ese hermano es demasiado inmaduro, pues madúralo. Ponlo ahí. En mi país, cuando un fruto no está maduro, lo arropan en una cosa y lo guardan y a 2 o 3 días, madúralo. ¿Ah? Tú no lo vas a madurar con tus críticas, con tus reproches, tú no lo vas a madurar. Tú lo vas a madurar cuando Él vea que el amor de Dios es real en ti y que Él diga realmente el amor existe. Porque por todo lo que yo le he hecho a esa persona, permanece en el amor. Entonces ahí tú empiezas a madurar la persona. Dice que ascuas de fuego se amontarán sobre su cabeza. Eso quiere decir inquietud.
no va a estar tranquilo. No puede estar tranquilo. Nunca le has hecho una persona, nunca una persona te ha hecho algo y tú le has demostrado tanto amor que poco tiempo después viene y te dice, yo quiero pedirte perdón o que me perdones. Perdóname por lo que yo te... No, hermano, hace siglos que tú estás perdonado. Desde antes de que tú me habías hecho lo que me hiciste, ya yo te había perdonado. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Sabe que nosotros cuando no podemos perdonar es porque tenemos agendas propias? Y seguimos viviendo de acuerdo a nuestro propio plan y propósitos. Porque todo aquel que viene en el plan y en el propósito de Dios perdona porque ya no se trata de sí mismo, sino se trata de agradar a Dios en todo lo que hace. Por lo tanto, antes de que esa persona te haya ofendido, ya lo perdonaste. Eso se llama un resbalón, un baño con aceite. Lo que te hizo la persona se resbaló y no te afectó. Porque ¿qué hace el adversario? El adversario usa personas para sacarte de la comunión con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Sacándote de quicio. Sacándote la piedra. Yo hablo colombiano también. ¿Verdad? Y si tú te dejas sacar la piedra, pues te ha vuelto igual que él. Ya no has perdido por un momento la semejanza de Dios y ya te ha vuelto a la semejanza de aquel que vino a sacarte la piedra. Sí. Pero Dios es tan bueno que si eso te llega a pasar a ti, tú vas donde Él y dices, Señor, perdóname, dejé que me sacaran la piedra. ¿Sí? Es así, mis hermanos. La vida en Cristo es una vida diferente que tenemos que aprender a vivir. No es algo que vamos a vivir de un día para otro. Para eso estamos en el discipulado, para aprender a vivir la vida del Maestro. Amén. Sí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, esa semejanza nos corresponde a nosotros ser uno en Él como eres uno con nosotros. Amén. Porque sé como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se los he dado para que sean uno. La gloria que me diste, se lo he dado para que sean ¿qué? No es para que yo soy glorioso, no, es para que sean uno. ¿Y cómo tú vas a permanecer uno si no te humillas primeramente? Si todavía crees que tienes derecho, no, pastor, yo tengo derecho de reclamar eso, de lo otro, no. El día que tú le entregaste tu vida al Señor, tú le entregaste todos tus derechos, todo. Tú no tienes nada. Porque el viejo hombre fue despojado con sus defectos, con sus delitos, con sus pecados, con sus debilidades. Ahora diga el débil, fuerte soy, porque tu fortaleza viene de Él. Y lo maravilloso de poder vivir la vida que Dios diseñó por nosotros es que ya las cosas del mundo ya no nos afectan. Entonces alcanzamos una paz que la gente no puede entender, y es la paz que sobrepasa el entendimiento del mundo. Pero para poder experimentar esa paz tiene que entrar en la dimensión de la vida, de la esencia de Dios. Tiene que estar en Él y Él en ti. Y tú no puedes pretender que toda la gente sea igual a ti. Qué maravilloso sería. ¿Sabes que si la gente llegara a ser igual a mí, yo no tendría que usar los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo? Yo no tuviera que usarlo. Porque sería tan perfecto la semejanza entre nosotros que yo no hubiese tenido que usar la misericordia, el amor,
la paciencia, no, sería maravilloso, todo caería en su propio pie. Dios nos demanda esas cosas por las imperfecciones que hay entre nosotros. Amén. Cuando Dios empezó a tratar con mi vida, un señor que me había hecho un agravio, que lo consideraba como un agravio, pero en realidad no era, sino era un capricho mío tal vez. Pero yo tenía 13 años cuando me enemisté con él. Y cuando yo fui a pedirle perdón por cuando ya Dios estaba trabajando en mi corazón, ya yo tenía 28 años. Pero lo vi y el Señor me inquietó. Y yo fui a donde él y yo le dije, perdóname lo que pasó. Me dijo, tranquilo. Pero nunca nos habíamos hablado y éramos buenos amigos. Y vino a mi casa y le faltó respeto a mi hermana y yo hasta le tiré un cuchillo atrás. Porque era la única hermana que yo tenía, ¿cómo iba a permitir que a alguien le faltara respeto? Y se salió corriendo de la casa porque me vio enfurecido. Y nunca lo volví a hablar, esa falta de respeto, vagabundo. Pero después de 15 años, 28 años, nos encontramos en un lugar y el Señor me inquietó. No es que, ay, míralo ahí, no. Yo estaba ahí con mi orgullo, con mi enojo todavía, viéndolo a él. Y el Señor empezó a inquietar mi corazón, de a pedirle perdón. Y yo fui a donde él obedientemente. Yo le dije, acuérdate lo que pasó cuando teníamos 13 años, porque teníamos la misma edad. Yo vengo hoy a pedirte que me perdones. Me dijo, tranquilo, no te preocupes. No volvimos a hablar. Pero nunca volvimos a hacer lo mismo, la misma amistad. Yo en su casa, él en mi casa, porque ya yo estaba casado y él también. Pues. Pero nunca perdamos la ocasión de hacer la voluntad de Dios. Porque no sabemos, no estamos seguros del mañana. Dios siempre te va a dar una oportunidad de remediar las cosas que fueron mal hechas en tu pasado. Siempre te va a dar la oportunidad. Y no pierda la oportunidad. Úsala. Empieza por estos pasos a agradar a Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Amén. Quedan como 10 minutos. La voluntad general y la específica. La voluntad general de Dios. Hay muchos aspectos de la voluntad revelada de Dios que son universales, es decir, que rigen para todos en todas las circunstancias y por lo tanto no necesitamos orar o preguntar a Dios acerca de ellos. Son los mandamientos que se derivan de su misma naturaleza santa y amorosa. Solo tenemos que descubrirlos en la palabra y obedecerlos. Recuerda algunos de ellos en los siguientes textos. Juan 15:4. Hermana María Espina. Juan 15:4. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Ahí ya. Sí. Entonces, permanecer, otra vez la palabra del Señor nos enseña que no se trata que estemos con Él, sino que estemos en Él y Él en nosotros. O sea que no podemos salir de su esencia.
Porque si salimos de su esencia, no podemos llevar fruto. Eso es lo que dice ahí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Es como tú arrancar una rama de la mata del mango de nuestro hermano José Espinal y pretenderle que al arrancarlo va a dar mango. Se va a secar, no va a poder producir. Entonces, para que la rama de fruto tiene que permanecer en el árbol del cual pertenece. Y algunos hacen hacen injerto, ¿verdad? Tomen de otra fruta y lo injertan en otra y da fruto. Pero si esa rama queda afuera, no puede dar nada, se seca, se muere. Y cuando se seca, se muere, cogen el palito y lo echan en el fuego. Así seremos nosotros si no permanecemos en el Señor. ¿Sí? Porque sin Él nada podemos hacer. O sea que sin Él cualquier cosa que tú haces no tiene validez. Para que tenga validez tiene que ser en Él, de acuerdo a su plan y su propósito. ¿Le están recibiendo hoy? Juan 15, 17, hermano José. Dice así la palabra, Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Unos a otros, amén. Que os améis unos a otros. No dice si el hermano es bueno, si es bonito, si es alto, si es flaco, si es gordo, si tiene mucho dinero. No está diciendo si tiene tal cualidad, ámalo. Dice que os améis los unos a los otros, sin cualidad, sin riqueza, sin nada, sin condición. Es el amor de Dios. Ágape, sin condición. Amén. Entonces, ese mandamiento de Dios tenemos que ejecutarlo. No es que ese hermano habla tan feo. No es que ese hermano es así y buscamos una razón para... No. ¿Sabe que en cada persona hay 20% de defecto y 80% de virtud? Pero podemos solamente enfocarnos en los 20% de defecto para no amar a una persona y menospreciar los 80% de virtud. ¿Sí? Porque los 20% de defectos son las que te chocan a ti, que no van contigo, que rozan contigo. ¿Por qué no, en vez de enfocarnos en los 20% de defecto, no nos enfocamos mejor en los 80% de virtud que tiene la persona para desarrollar el amor y soportarlo? Porque para eso es que el Señor nos manda a que nosotros vivamos por medio de su amor. Ya no se trata de lo que tú quieras hacer, se trata de lo que Dios quiera que tú hagas. Porque ya Él te ciñó de su poder. Y su poder no es solamente decirle a la montaña, muévete por aquí, por allá, porque dice, si tú tienes tanta fe, pero no tienes amor, de nada te sirve. ¿Me oyeron? ¿Y por qué no dijeron un amén? ¿Acaso no dije algo bíblico? Efesios 5, 18. Johanna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. En el versículo anterior, en los versículos anteriores del 14, por lo cual dice, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, cuando te viene el problema, no te llenes de vino. Cuando te viene la situación, no vayas a decir, yo me voy a llenar de un espíritu de vino. Llénate del Espíritu Santo. Eso no te va a ayudar. Hay mucha gente que cree que eso le va a ayudar a olvidar. Y mañana cuando tú te levantas, el problema se duplicó porque no lo resolviste ayer, entonces al otro día se puso más grande. No, déjame otro trago. 3 días después se triplicó el problema. Llénate del Espíritu Santo, te va a dar la sabiduría para resolver el problema. Por eso es ser sabio. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para hacer las cosas. Amén. No te desesperes mientras tú estás en la mano de Dios, aunque las cosas no están como tú lo esperas, no son como tú lo esperas, espera en Dios. Porque ¿sabes lo que dice su palabra? Que nunca nos va a dar una prueba mayor de lo que podamos soportar. O sea que va a venir prueba, va a venir situaciones, pero no van a ser mayor de lo que tú puedes soportar. Entonces en medio de la prueba no te desesperes, porque no va a ir encima del límite de tu fuerza. Eso lo dice la palabra. No ir encima del límite de tu fuerza. Ahora si quieres resolverlo con tu fuerza, te cansarás, te fatigarás, te frustrarás y no resolverás nada. No, después que tú tomas la acción de tu parte, ya Dios no te puede ayudar porque ya te está ayudando a ti mismo. Es como si tú llevas tu carro al mecánico y el mecánico dice, no, pero lo que le falta es gasolina, por eso no prende. Dice, no, si tú no quieres hacerlo, yo lo voy a hacerlo y desarma el motor por completo, cuando lo único que le faltaba era gasolina. O si no, tú dices, no, si tú no me puedes, porque yo lo voy a llevar a otro mecánico. El otro mecánico que es un malhechor, te dice, no, eso no le falta gasolina. Cuando es gasolina, dice, hay que volver a hacer el motor por completo, pero como no fuiste obediente, entonces se te complica más la cosa. Los planes y los propósitos de Dios son perfectos para darnos a cada uno el fin que esperamos. Sus pensamientos son de bien, no son de mal. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pero es cada uno de sus planes para darnos a nosotros el fin que esperamos. Entonces no podemos desesperarnos si nuestra esperanza es Él. Decimos, Dios, tú eres mi única esperanza, pues espera en Él. Espera en Él. Dios hace las cosas de una forma a veces tan ilógico, porque el hombre usa la lógica. Dios hace las cosas de una forma tan inesperado, algo que nunca pensarías que podía suceder. ¿Y tú ves qué sucede? Y no entendiste por qué sucedió, por qué pasó, por qué vino esa persona a hablar contigo ese día, por qué tú tenías que ir al centro de la ciudad y de pronto te encuentras en otro lugar. Un día se iba a celebrar
mi aniversario de boda con mi esposa y mi carro no tenía carro porque tenía dos carros, se me dañaron los dos y estaba usando un taxi, entonces el taxi era común, o sea, otra persona podía tomar el taxi también. Entonces, para darle pase a una persona, la botella de vino que yo llevaba para celebrar el aniversario de boda se me cayó. Y yo dije, yo le dije al taxista, vete, le pagué, tomaré otro taxi, vete, yo tengo que a comprar otro vino. Y en el camino me encontré con un amigo que hace siglos que no veía y me dice, ¿qué tú haces andando a pie? Ahora tengo que decirle que tenía carro desde los 13 años, tenía carro propio. Ahí en mi país es permitido. Manejé desde los 11 a los 13 tenía mi carro. Entonces él nunca me vio a pie. Me dice, ¿qué tú haces a pie? Porque era para él algo asombroso de verme a pie. Me dice, bueno, un carro, el mecánico lo vendió pieza por pieza. Se lo di a reparar, entonces cada vez que necesitaba dinero vendía una pieza del carro. Y el otro carro se rompió en un accidente. Después de algo que yo hice que le conté una vez, pero no voy a volver. Pero el hombre me dice, ven conmigo, yo te voy a dar un carro. ¿Será que como hace mucho que no me ve y quiere tomar un momento de recreo conmigo? Pues yo fui con él, pero no le creí. Fui con él y me senté en su casa, no había ningún otro carro en el garaje, ni le hice caso, ni le pregunté dónde está el carro, ni nada, sino yo pasé el momento con él y después de una hora o dos, no sé, no calculé el tiempo, dije ya, es tiempo de terminar la clase. Yo le dije, ya me tengo que ir. Me dice, no, espera, que el carro viene. Dije, parece que el hombre está hablando en serio, o que quiere que yo dure más tiempo a su casa. Y poco tiempo después, oigo pip, pip, en la puerta, fueron a abrirle el portón, el carro entró, y me dice, es el carro, un carro casi nuevo, con todos los atributos, llantas niqueladas y cosas, aparatos de música, todo un lujo. Yo dije, ¿será que me está tumbando el pelo? Por eso que no tengo pelo. Entonces él me pasa la llave y yo agarro la llave, no le doy la gracia porque todavía no le estoy creyendo. Me siento en el carro, prendo el carro y estoy viendo a que me diga, no, esta era una broma. Y no dice nada. Pongo reversa, me voy y no dice nada. Y me fui sin decirle gracias. Porque no le estaba creyendo. Yo pensaba que me iba a llamar en el camino o algo. Me iba a decir. Y cuando llegué a mi casa fue que lo llamé y dije gracias. Entonces cuando llegué a casa, pero ¿qué pasó en ese momento? Se me rompió una botella de vino. Cuando eso yo no era cristiano. Yo no era cristiano, para los que están por la cámara. Yo no era cristiano cuando eso, pero sí tenía una relación con Dios que no conocía todas las cosas, pero se había ya empezado una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, pues, yo llego y le digo a mi esposa, fíjate que le di la gloria a Dios, no conociendo tanto la palabra de Dios en ese tiempo. Yo llego a mi casa y dije, mi amor, ¿a que tú no sabes lo que Dios nos regaló como aniversario de boda? Me dice, no sé. Yo le dije, un carro. Me dice, mentira. Me dice, ven a verlo. Y cuando ella vio ese lujoso carro, me dice, fue que te la prestaron, tú me estás mintiendo. Y era un regalo. El carro valía por lo menos $15,000. Sí. Entonces yo le digo a mis amados hermanos, Dios obra de forma misteriosa. Amén. Si espera ver la cosa sencilla, no es de Dios. Dios obra de forma misteriosa. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. La próxima semana seguimos con esa clase. Estamos bajo la voluntad general y específica de Dios. Amén. Terminaremos. Si nos sentamos de la misma forma, pues seguiré dando la lectura hacia atrás. Si no, pues me voy a olvidar cómo todo el mundo está sentado.
Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por ser instrumento en tus manos para anunciar las virtudes que hay en tu palabra, mi Dios, para que por medio de tu palabra seamos transformados de acuerdo a tu santa y divina voluntad, para hacer, Señor, todo lo que tu palabra dice, no ser solamente oidores de ella, sino hacedores, Padre Santo, porque haciendo tu palabra, hacemos tu voluntad. Te pedimos, mi Dios, que todo lo que queda en nosotros, que no ha sido transformado, Señor, se va renovando por medio del entendimiento que tú nos estás dando, Padre Santo, para ir santificándonos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Dirige nuestras vidas, dirige, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra en esta noche por habernos enseñado. Porque por medio de tu palabra, Señor, tú deseas que tu pueblo crezca en el conocimiento tuyo. Abre nuestro entendimiento, danos la sabiduría, Señor, para caminar bajo la dirección tuya. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, hermano Aponte va a orar por las peticiones esta noche. Dios me lo bendiga, mis amados. Gloria a Dios. Hay una lista aquí de peticiones y el pueblo de Dios ha recibido de parte de Dios poder, unción,